Hola a todos y a todas, nuevamente por acá para saludarlos, esperando se encuentren bien y para compartirles un nuevo audio video. En esta ocasión les quiero compartir, podría decirse que la continuidad relacionada con el audio video número 40, que en este caso tiene que ver con una relación más conectada, así como dice el tema en este caso, informarte es. Como siempre les comparto lo que significa cada uno de los términos para aclarar a lo que se refiera a lo que les quiera compartir, ¿no? Entonces, informarte sobre algo es como esa situación en la que hace referencia a que alguien se entere de una cosa que desconoce, que es totalmente diferente el término a decir comunicar, porque cuando se habla de comunicar es hacer saber una cosa a una persona. Entonces hay que diferenciar esto en lo que tiene que ver con qué es informarte y con qué es comunicarte. Vuelvo y repito, cuando te informas de algo, significa que te enteras de una cosa que desconoces. Y cuando te comunican algo, es que sabes una cosa, ¿cierto? Que te cuenta otra persona. Y por eso es importante diferenciar estos dos términos. Si tú desconoces algo y te das por enterado o enterada de alguna situación, de alguna temática, de algo que conoces hasta cierto límite, quizás porque no has escudriñado, no has investigado, no has leído. Entonces, por esa razón hay que diferenciar, ¿no?, entre informarte, y por eso dice el título, en este caso, informarte es enterarte de algo que desconoces. Por eso voy a compartirles en este caso algo que, por si ya lo conocen, por si ya han leído, se han enterado, han investigado, ya que como siempre les digo, es importante preguntar, ¿cierto? Porque les compartía en otro audio video que preguntar no era de ignorantes, sino de sabios, porque quien se atreve a preguntar sobre muchas cosas o sobre ciertas cosas y ciertos temas, pues realmente se entiende que es de sabios y no de ignorantes. Y no confundirse que cuando se dice, ay, me da temor preguntar ciertas cosas, quiera decir que es porque es ignorante. No, todos no tienen el mismo conocimiento, todos no están al alcance de cierta información, o muchas veces por factor tiempo, ¿cierto? O factor como, digamos, no prestarle mucha atención a las situaciones, no se va más allá del asunto para preguntar, para indagar, para investigar, para leer, y por eso siempre les recomiendo el acostumbrarse a preguntar para poder ¿qué? Interpretar ciertas situaciones o hechos o lo que acontezca, y además de eso investigar, porque muchas veces las personas se conforman con preguntar a alguien, ¿sí?, o preguntar sobre algo y quedarse en ese momento conformes con ese concepto o con esa información recibida. Pero es importante, además de preguntar, interpretar lo que se pregunte, y si no hay una clara interpretación o se tiene aún mucho más preguntas, pues es bueno investigar, ir más allá de conformarse con una información dada de algo que desconoces, pero hasta cierto punto. Como lo mismo ocurre cuando investigas, pero no concluyes
lo que has preguntado o interpretado. Y nuevamente por eso les recomiendo que es bueno hacer todo este proceso, preguntar, interpretar y darle una buena interpretación a los temas desconocidos, a las situaciones desconocidas, a las situaciones que sean nuevas para cada uno, cada una de ustedes, y a la vez al investigar pues poder concluir, ¿cierto? O sacar conclusiones de todo aquello que investigas por tu cuenta. Me refiero a investigar es cuando quieres indagar sobre cierto tema o sobre cierta situación que observas que desconoces muchas cosas que son importantes averiguarlas, ¿no? Para que cada persona pues sienta la tranquilidad, la seguridad y muchas cosas que necesita cuando desconoce alguna situación o alguna temática. Entonces es bueno, como dice el dicho, no mastiques entero. ¿A qué se refiere esto? En el ejemplo más visual o más concreto y más físico, digámoslo así, es cuando, por ejemplo, vas a comer un alimento o a consumir un alimento y no masticas bien. ¿Qué sucede? Pues que entonces no digieres bien el alimento y te puede crear una mala digestión, ¿no? Como también influye, por ejemplo, en tu boca cuando tienes alguna cuestión relacionada con la salud oral, que tiene que ver con la dentadura. Entonces, si no masticas bien, porque no tienes eh, bien adaptadas las piezas dentales, o hay alguna falencia en las piezas dentales, o precisamente por lo cual existen tantos tratamientos de odontología, ¿no? Porque la boca es la parte donde digieres todos los alimentos y hay ese proceso de masticación para que tu sistema digestivo también funcione bien. Porque aunque pareciera que no, es una de las partes fundamentales para que puedas digerir bien el alimento y no te generen algunos problemas o afectaciones también digestivas. Y otras más que genera también el no tener bien esa cuestión de la salud oral de una manera correcta. ¿Por qué me estoy yendo por este tema? Porque lo estoy relacionando que en el caso, como sucede de esta manera en la parte física, ¿cierto? Y de la alimentación, cuando se dice no mastiques entero, quiere decir que debes digerir muy bien los alimentos, ¿cierto? Asimismo sucede con lo que ves, con lo que escuchas, ¿cierto? Y cómo lo interpretas. Entonces, como siempre he hablado a través de esos medios, que es todos los medios de comunicación que existen, además de las redes sociales, ¿cierto? En las cuales encuentras mucha información que hay que mirar, ¿cierto? Y que hay que escuchar, pero también a la vez hay que darle una clara interpretación. ¿Para qué? Para no llegar a confundirse ni permitirse confusiones, o más bien poder aclarar bien las situaciones, las temáticas, los conceptos de cada situación de lo que acontezca en general, ¿sí? Y en este caso más interpretativa cuando necesitas aclarar algún concepto o alguna situación o también alguna temática, ¿no? Más específica, más concreta. Bueno, pero antes de esto, también cuando tienes la necesidad de averiguar sobre algo, preguntar sobre algo, interpretar alguna temática o situación o momento o concepto, como digo, hay que contar con algo que se llama tus emociones. Tener en cuenta cuáles son las emociones y cómo influyen en aquello que ves, que escuchas y cómo lo interpretas. Y por eso voy a hablar primero de lo que tiene que ver con las emociones. En otro audio video había compartido ya lo relacionado con las emociones, pero en este caso lo voy a tratar de, digamos, nombrar o mencionar más rápidamente
para que se interprete por qué voy a hablar de las emociones. Más adelante sea más claro lo que quiero compartir en este audio video. Entonces, primero saber cuáles son las emociones. En otra ocasión había compartido, pero nuevamente las voy a mencionar. Y es, por ejemplo, una de ellas lo que tiene que ver con el miedo. Otra es la sorpresa. Otra es la aversión. Otra es la ira. Bueno, esas son como unas más específicas, ¿no? ¿Cuál es la emoción del miedo? ¿Qué es más bien? Es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre y inseguridad. ¿Qué es la sorpresa? Es el sobresalto, el asombro y el desconcierto. ¿Qué es la aversión? Es el disgusto, el asco, ¿cierto? Frente a alguna situación. ¿Y qué es la ira? Es cuando hay ese momento en que la persona se irrita, se enoja o tiene algún resentimiento. Bueno, eso es lo que se relaciona con algunas de las emociones. Ahora, también existen 27 emociones según los científicos en los seres humanos. ¿Y cuáles son? Las voy a mencionar rápidamente. Si ustedes quieren leerlas más a profundidad, cuál es cada una o qué significa cada una, pues ahí ya se los dejo como inquietud. Entonces, la emoción del ser humano que tiene que ver con la admiración, la adoración, el aprecio estético, la diversión, la ansiedad, el asombro, la incomodidad, el aburrimiento, la calma, la confusión, el anhelo, la aversión, que ya la mencioné ahorita, el dolor empático, el embelesamiento, la envidia, la misma emoción, el miedo, el horror, el interés, la alegría, la nostalgia, el romance, la tristeza, la satisfacción, el deseo sexual, la simpatía y el triunfo. Todos estos 27 que les acabo de mencionar son las emociones según los científicos, ¿no? Bueno, y ya teniendo en cuenta cada uno de estos que les he mencionado, también se encuentran poder tener en cuenta que hay 7 emociones básicas, que es la sorpresa, la tristeza, el desprecio, el miedo, la ira, la alegría y el asco, que ya les había mencionado algunas al inicio. Y de ellas se derivan las emociones sociales o las secundarias, en las que influyen factores sociales y factores culturales. Bueno, hasta ahí les menciono estas emociones. ¿A razón de qué? De tener en cuenta que cuando vas a investigar algo, a preguntar algo, a interpretar algo y a concluir sobre algo, debes de aprender a regular tus emociones. ¿Para qué? Para cuando te enteres de algún tema, te enteres de alguna situación, de alguna temática, vuelvo y repito, ¿cierto? Que desconozcas en algún momento, entonces obviamente tienes que aprender a regular tus emociones. ¿Qué significa esto? Es un gran logro poder regular tus emociones. Vuelvo y repito, ¿qué es regular las emociones? Es aprender a controlar tus emociones. No significa que no tengas emociones o que, mejor dicho, te olvides de emocionarte por cualquier cosa, sino que las aprendas a, como digo la palabra, regularlas, controlarlas, ¿cierto? Que no sea las emociones las que hagan que malinterpretes cosas
o preguntes cosas de una mala manera, o te enteres y tus emociones se vuelvan, mejor dicho, nada, todo ese tipo de cosas, ¿no? O que investigues algo y te enteres de algo, de alguna temática y, mejor dicho, cuando saques conclusiones te quedes ahí, eh, digamos que presionado bajo unas emociones, no. Por eso es importante el aprender a regular emociones, ya que a medida que tú empiezas a investigar, a escudriñar, a averiguar, a informarte, como digo que es informarte, ¿cierto? Que es enterarte de algo que desconoces, entonces sepas qué hacer en cada momento. Es la idea, ¿no? Y eso es importante en todos los momentos de la vida, el poder regular esas emociones. Bueno, ahora sí voy a entrar más en materia con relación al tema que les voy a compartir, que como decía inicialmente está relacionado con el audio video número 40, tiene alguna continuidad con ese tema. Y como venía compartiéndoles de lo que tiene que ver con el concepto de lo que era una vacuna, de todas las situaciones que se presentaban y todo esto, porque como es el tema más tocado en este momento, debido a que precisamente a lo que digo, a todas las preguntas que han surgido de las personas, a todo lo que se quiere conocer, ¿cierto? Y lo que es necesario conocer, que es bueno conocer, que es bueno interpretarlo, que es bueno saber para qué o por qué, ya que las personas primero tienen el derecho a saber, ¿cierto? Además de conocer, pero también el saber manejar todo eso y obviamente, como les digo, el aprender a digerir todas estas situaciones que acontecen en momentos y que obviamente son nuevas para todos en algún momento de su vivir, porque dependiendo de la edad de cada persona, que algunos no han vivido situaciones como estas y hay otros que sí han llegado a conocer situaciones parecidas. Entonces, por tal razón, es bueno que todo el mundo se informe, conozca, interprete, analice, como ya digo, y saque sus conclusiones, obviamente dependiendo que se interprete claramente y que aprenda a, como digo, regular sus emociones. Primero que todo, quiero que se tenga en cuenta que lo que voy a decir ahora es importante que cada uno lo interprete como debe ser, ¿no? Les quiero compartir de algo más claro que seguramente, como siempre digo, habrán unos que ya conocen, habrán otros que es nuevo para ustedes conocerlo o entenderlo, o interpretarlo, o saber del tema, ¿cierto? Y que unos que ya lo saben, como siempre digo, ah, no, ya me enteré, ya leí, ya me he informado, ya he investigado. Y hay otros que obviamente desconocen totalmente el tema, ¿no? Entonces, primero, ¿qué? Primero, recordar que antes de seguir compartiéndoles lo relacionado con la vacuna, es saber a manera de información también, porque también obvio que ya se escucha que muchos han leído, han investigado y conocen y saben del tema, es que han habido 10 epidemias en el mundo. No las voy a describir, obviamente, porque eso ya sería otro tema para tocar, pero han habido 10 epidemias en el mundo. Unas se han ido para siempre y otras siguen latentes, ¿sí?
si ustedes se toman el trabajo de investigar sobre esas 10 epidemias, pueden observar cuáles aún siguen latentes y cuáles ya se han ido. Entonces, por eso es importante contar con algo que les he mencionado todo el tiempo, relacionado con cualquiera que tenga que ver con, llámese de una epidemia o de un virus o no sé, primero pues hay que mirar, ¿no? Dependiendo. Pero por lo general todas las epidemias, analizando todas las epidemias que han habido, están relacionadas con malos hábitos. Es decir, que si el ser humano se interesa más por llevar unos buenos hábitos en su diario vivir, pues puede evitar no solo cualquier virus o cualquier enfermedad, sino obviamente cuidarse de una mejor manera su salud. Y por eso siempre se ha hablado de la importancia de tomar unos hábitos saludables, ¿cierto? ¿Relacionados con qué? Con la parte del aseo, relacionados con la parte de la alimentación e inclusive relacionados con la parte de la salud mental y la salud sexual. Pero además de esto, llevar una buena salud espiritual, ya que como les hablaba inicialmente, si el ser humano maneja bien su parte espiritual, obviamente va a evitar que sus emociones le hagan generar otro tipo de comportamientos o de reacciones o de acciones que van a afectar su salud, ¿cierto? Como es el caso de cuando el ser humano se involucra en alguna celebración y sus emociones hacen que se le olvide que tiene que llevar un tapabocas, que tiene que lavarse las manos y se está dejando llevar ahí por el momento. Entonces en ese ejemplo tan pequeño puedes ver que todo también tiene que ver con las emociones y con la parte espiritual, porque cuando tú llevas una buena relación con tu Padre Creador, Él te ayuda también a regular tus emociones, ya no dejarte llevar por las situaciones desfasadas del momento, en el que otros están demasiado emocionados y hacen que te distraigas y te ocupes en no pensar en la situación que esté aconteciendo, ¿ya? Independientemente sea de que haya un virus o no haya un virus, siempre hay que estar atentos a esas situaciones del aseo y de la buena salud mental y espiritual. Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces les decía que la mayoría de las epidemias que han habido en el mundo están relacionadas con esos malos hábitos, ¿no? Entonces por eso tomar buenos hábitos, como por ejemplo que sea un hábito muy regular en tu vivir, haya virus o no haya virus, del lavarte las manos, así como lo relacionado a cuando manipulas las cosas, que es bueno obviamente lavarse las manos, ¿no? Y en otras situaciones que ya cada uno creo que conoce o ha escuchado, las tiene claras. Así como también la buena alimentación. Ha sido la repetición de la repetidera decir que hay que alimentarse bien y de manera saludable, porque el cuerpo necesita todo tipo de nutrientes, ¿no? Para estar fortalecido, que tu sistema inmune, sea cual sea, hay que fortalecer el sistema inmune y además de eso hay que tomar hábitos saludables para fortalecer todos tus sistemas. Por otro lado, el tener en cuenta la salud que les decía espiritual, mental y además también una buena salud sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más te cuides y seas una persona fiel y leal a tu pareja, si la tienes, obviamente tienes que conservar la fidelidad, no solo para tenerlo como un rito espiritual porque
el Padre nos enseña en su palabra que hay que ser fieles, sino también porque esto ayuda a que te evites una cantidad de enfermedades infectocontagiosas que van a obviamente evitarte una cantidad de problemas en tu estado físico. Eso en cuanto a lo relacionado con tener unos buenos hábitos, ¿no? Bueno, ¿y por qué estoy hablando de todo esto? Por lo que les decía que esas 10 epidemias que han habido en el mundo, hay algunas que se fueron para siempre y otras que siguieron latentes y no se ha o no se ha encontrado o no se ha hecho nada o no se ha interesado más por encontrar soluciones a esas epidemias que quedaron ahí, como se dice, rodando, pero que gracias a Dios no siguen promoviéndose en el ser humano, porque obviamente el ser humano ha buscado cuidarse de otras maneras, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, creo que se hace claro por qué me refiero a las emociones y al aprender a regularlas, ¿no? Así como también cuando, cuando se tiene claro, ya relacionando lo del tema que tiene que ver con la vacuna, cuando se tiene claro que para los seres humanos recibir una vacuna, obviamente tienen que primero, bajo el estado de un proceso, para que una vacuna llegue al ser humano, tiene que haber pasado por unas fases, ¿sí? Y es bastante delicado pensar que en este caso, cuando hay un virus que ocurre de repente y que obviamente no se tiene claro de qué se trata y después se aclara de qué se trata, entonces es importante tener en cuenta que las vacunas, que ya les había hablado en el audio número 40, que les recomiendo lo escuchen si no lo han escuchado, para que obviamente tengan más claro a lo que me estoy refiriendo ahora. Por eso les digo que es complemento del número 40, que hay que tener en cuenta que si hablaba yo de las vacunas, sería mejor, como se dice, tener una vacuna que se tuviera en cuenta la efectividad, ¿cierto? Y la durabilidad, que son dos conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque una vacuna débil podría ser peor, ¿cierto?, que si no se aplicara ninguna vacuna, ya que una vacuna débil pues le traería efectos secundarios a la humanidad, ¿cierto?, que la recibiera, y además de eso pues seguiría el riesgo de contraer el virus, o en el caso de cualquiera que sea la enfermedad por la cual se supone que se crea para prevenirla, ¿no? Y que es bueno aclarar que las vacunas no quitan las enfermedades, sino previenen que no le den de una manera agravante, digamos así, pero no las quitan, es decir, no las erradican, digamos así. Entonces, cuando un riesgo de un virus está latente en la humanidad y la humanidad tiene la forma de protegerse, que no es solamente a través de la vacuna, obviamente que tiene que evitar, ¿cierto?, y aprender a tomar esas medidas preventivas, llamamos medidas preventivas, que le van a ayudar a que se erradique por completo un virus o cualquiera que sea la enfermedad. Cualquiera que sea la enfermedad, me refiero a, independientemente de si sea un virus o sea otro tipo de cosas, siempre hay las medidas preventivas para evitarla. Y por eso es importante, como les decía, contar con hábitos que sean saludables. Entonces, por eso les estoy compartiendo que hay que tener en cuenta que las vacunas no son 100% efectivas. Dicho no por mí, ni porque a mí se me ocurre contárselos, sino dicho obviamente
por quienes las han venido, digamos, promoviendo, dicho por obviamente quienes están haciendo los estudios y los ensayos clínicos y demás, y por todas las personas que ya sabemos que están involucradas en este proceso, ¿no? Entonces, ninguna vacuna es 100% efectiva. Y no estamos hablando solamente de esta vacuna relacionada con el virus actual, sino con todo lo que te has aplicado, has llegado a aplicarte con el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque obviamente dependiendo de cada estudio, de cada ensayo que se vaya haciendo en la humanidad, se va viendo hasta dónde radica, hasta dónde es efectiva, hasta dónde es durable, pero eso se va haciendo procesos de estudios. Eso no es de un día para otro que ya sabes que hoy se hizo y que ya mañana se sabe si es efectiva o no es efectiva, ¿no? Todo eso son procesos que se van haciendo por medio de los ensayos. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Que nadie se puede comportar como si fuera invulnerable. Independientemente si usted es una persona que ya se vacunó o que no se vacunó o como sea, el caso es que nadie se puede comportar como invulnerable. ¿Por qué? Porque puede ser más contagiable aquel que se ha vacunado que el que no se ha vacunado. ¿Y por qué afirmo esto? Porque el ser humano en sus emociones, por eso les digo que inicialmente ya les compartí las emociones, el ser humano en sus emociones cree que porque se aplicó una vacuna, entonces ¿qué hace? Se relaja y dice no, a su mente le habla que ya se siente vacunado y que ese hecho le hace creer que ya no se va a contagiar con nada ni de nada. Y por eso hay que tenerlo claro en su mente, que aunque se haya vacunado o no se haya vacunado, debe de seguir tomando las mismas medidas de protección y preventivas de las cuales se ha hablado todo el tiempo, que ya sabemos, vuelvo y repito, lavado de manos en todas las ocasiones necesarias que tenga que ver con lo que sea la manipulación para cuando vayas a llevar alimentos a tu boca, y además de eso el tapabocas para cubrir la nariz y la boca, independientemente del lugar donde estés, si es abierto, si es cerrado, si es con poca gente, si es con mucha gente, si estás cerca de las personas, obviamente también, ¿no? Porque en el momento, vuelvo y repito, de las emociones y la gente, que el abrazo, que la festividad, que la cuestión de aquí y de allá, ¿cierto? O que la emoción de yo no sé qué, hace que se descuiden. Y vuelvo y repito, cuando ya se siente como que no, ya me vacuné normal, no me va a pasar nada y no me va a contagiar de nadie, ni voy a contagiar a nadie. De la misma manera, por eso digo que puede ser más peligroso el que se ha vacunado que el que no se ha vacunado. Si no está tomando sus medidas preventivas y entonces asimismo está al lado de las otras personas, independientemente de mirar si el uno se vacunó o el otro no se vacunó, ¿qué pasa? Que puede estar en ese momento haber recibido obviamente el contagio y estar contagiando a los demás sin saber, ¿no? Por eso digo y repito lo importante que es aprender a regular tus emociones y aprender a tomar esos buenos hábitos, independientemente de si hubiera un virus o no lo hubiera. Hay que llevar hábitos saludables. Y como decía, no comportarse como invulnerables. Entonces, eso por un lado, ¿no? Creo que eso lo han escuchado también de una u otra manera, que se ha hablado de esas medidas preventivas. Y obviamente, repito, por si sí, por si no y por si acaso, usa el tapabocas y lávate las manos. Entonces,
¿A qué me refiero con la efectividad de la vacuna? ¿Y a qué me refiero con la durabilidad? La efectividad, pues obviamente hay que tener claro que si se dice que es efectiva, se ha encontrado que, bueno, algunas mencionan y eso lo mencionan que en algunos países, que en otros países, que en un lado, que en el otro, que dependiendo el laboratorio, la farmacéutica que la diseñó, que unas son de 95, que la otra es 75, que en otra es de 60 o 65. Bueno, eso se escucha una cantidad de información, ¿cierto? De un lado y del otro. Pero el caso es el siguiente. Independientemente de la farmacéutica que sea, ¿cierto? Cada una de esas vacunas, obviamente, sí está dicho y está claro que ninguna es efectiva 100%. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas que dicen tal vacuna de tal nombre es efectiva, un ejemplo, voy a poner un ejemplo y no voy a mencionar ninguna que la de aquí que la de allá para no crear confusiones, ¿no? Entonces, si digamos se dice que la vacuna X de tal laboratorio es efectiva al 95%, entonces ese 5% que falta de efectividad significa ponerte el tapabocas y lavarte las manos, por ejemplo, ¿no? En el caso de que dicen no, que es efectiva al 65, en otra que diga que la otra es del 75, que la otra no, que como sea, independientemente, por eso digo, si se puso la de no sé qué laboratorio, si no se ha puesto ninguna, si se ha puesto una dosis, si se ha puesto dos dosis, lo que sea, debes de seguir con esas medidas de protocolo preventivas y que son, por eso se dice como cuando se ha mencionado la palabra autocuidado, es porque tengas tú el cuidado, ¿cierto? No estés esperando solamente a que otros te digan, ay, ponte el tapabocas, lávate las manos, por favor, o sea, eso es de cada uno, ¿no? O de cada persona. ¿Por qué? Porque pues obviamente una cosa es demostrar que produce anticuerpos una vacuna, ¿cierto? Y otra es que protege contra el virus, que es diferente. ¿Sí? Entonces cuando le dicen que no se confíen, obviamente hay que tener claro eso. Ya que diga definitivamente hay una que protege contra todo ese virus y mejor dicho no importa si se tapa la boca o no se la tapa, no, igual no se confíe de eso. Como también pues llegar a confundirse y decir, porque ya se escucha obvio que las personas dicen, ah no, sí, Dios me cuida y tal cosa y no me va a pasar nada y entonces yo ya no me pongo tapabocas y pues como ya la gente se vacunó y como tal cosa, no. Claro, Dios nos cuida, sí, eso es claro y obviamente todo el mundo lo sabe y obviamente quien conoce sabe cómo Dios cuida, pero precisamente como Él cuida, nosotros tenemos que cuidarnos en todos los aspectos, ¿cierto? No quiere decir que como Él cuida, entonces nosotros nos relajamos y no pasa nada, ¿m? Porque también eso es irse a un extremo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Repito, taparse la boca, porque como es claro que este virus afecta la nariz, entra por la nariz o entra por la boca, ¿cierto? Digamos, busca entrar por ahí, hay que taparse. Y como siempre se ha dicho, si se manipula que la nariz, que la boca otra persona y manipula las cosas, por eso hay que lavarse las manos, porque puede haber tocado cualquier parte y pues difícilmente para decir qué partes tocó esta persona y qué partes no tocó, pues simplemente por eso lavarse las manos, ¿no? Bueno, ahora otra cosita que les estaba diciendo inicialmente, que las vacunas como tal hay que tener claro también lo que tiene que ver con su, digamos, cuando ya se hace su distribución, las vacunas tienen que pasar por unas fases, ¿sí? Así como todos los productos que tú conoces en el mercado, productos que utilices
para, digamos un ejemplo, lo del aseo. Ahorita les voy a hablar más claro de esto. Entonces, asimismo sucede con las vacunas. Entonces, como pasan por unos procesos para hacerse de uso humano, cualquiera que sea un producto que se hace de uso humano, ¿sí? Asimismo las vacunas pasan por unas fases. Entonces hay una que se llama la primera fase. Eso no sucede solamente con las vacunas, sino también con los medicamentos, ¿sí? Con los medicamentos que encuentras en las farmacias, ¿cierto? O que te sugieren los médicos y te formulan y demás. Entonces sucede eso con las vacunas y con los medicamentos. Pero en este caso, pues obviamente estoy haciendo más referencia a la vacuna. En la fase 1 se encuentran varias fases las vacunas, ¿no? Entonces, fase 1, ¿qué significa? Es la primera introducción de un medicamento en humanos. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen estudios en personas normales, ¿cierto? Para saber qué tan tóxica es, ¿cierto? Ese medicamento o ese que se esté utilizando, ¿no? Esos estudios, ¿sí? Dan una respuesta para determinar la seguridad de ese medicamento o en este caso para determinar la seguridad de esa vacuna. Esa es la primera fase. Luego la segunda fase es cuando se hacen ensayos clínicos controlados, ¿cierto? Que son diseñados para demostrar la eficacia y la seguridad que se presenta en eso que se está probando, ¿no? Por eso les compartía en el audio video número 40 lo que tenía que ver con todo esto, ¿no? Que era importante pues relacionarlo. Les hablaba ahí de los ensayos clínicos. Entonces, bueno, hablando ya de la segunda fase, ensayos clínicos controlados diseñados para demostrar la eficacia y la seguridad, que ya les compartí también en el audio número 40 sobre tener en cuenta que era la eficacia, ¿cierto? Y la durabilidad. Y en esta fase 2 se encuentran pacientes estrechamente vigilados. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se tienen personas que se están vigilando, obviamente cómo están reaccionando en esos ensayos, ¿sí? Con relación a una vacuna. Luego viene la fase 3. La fase 3 tiene que ver con obtener la información de la eficacia para unas aplicaciones más específicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa fase 3? Pues obviamente se está haciendo esa verificación, ¿no? Más concreta, digamos así. Y obviamente en esa fase 3, obviamente que obtener la información de la eficacia, como les decía, para obtener unas aplicaciones más específicas y una definición más precisa de los efectos adversos asociados a la vacuna. O también cuando se trata de un medicamento, ¿no? Entonces en esta fase se encuentran estudios controlados y no controlados. Bueno, eso es en la tercera fase. Luego viene la cuarta fase, que es la que tiene que ver cuando el organismo nacional de registro de los medicamentos, o digamos donde se aprueba que un medicamento ya está para poder sacarse al mercado, ¿cierto? Al mercado comercial, donde se puede adquirir y consumir y demás, ¿cierto? Es la fase 4, ¿sí? Donde ya se ha aprobado un medicamento ¿no? Donde se ha aprobado un medicamento
para su distribución y su comercialización. Entonces, por esta razón hay que tener en cuenta estas fases. En este caso, como vemos que es un virus que surgió nuevo y que los seres humanos necesitaban con urgencia, se habla de una vacuna de emergencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que conocer en qué fase se encuentra la vacuna para saber cuáles son los ensayos clínicos que se están realizando, ¿cierto? Pero también sería bueno contar si ya se realizó esos ensayos o esas pruebas o esos análisis o como lo quieran interpretar. Digamos en el caso que hay algunos productos, como les hablaba inicialmente, algunos productos que para el consumo humano tienen que pasar por ciertas etapas y los ensayan en animales. En este caso no se sabe si ya los han ensayado en animales. Por lo general cuando lo utilizan, ¿cierto? Hacen ensayos en animales para saber qué reacciones toman ellos y obviamente que son animales que se parecen mucho en sus genes a los seres humanos para que obviamente las reacciones que tengan sean similares a las de los humanos, ¿no? Y obviamente que eso no es un secreto para nadie porque todos sabemos, si hemos llegado a estudiar biología o hemos investigado lo relacionado con la biología y con todo esto que tiene que ver con los animales, sabemos obviamente lo que tiene que ver con estas situaciones, ¿no? Entonces ya teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando ya un producto se va a distribuir y a comercializar, es porque se ha pasado por todas estas fases para que se tenga más claro qué reacciones puede tener en las personas. Ya es diferente cuando está en alguna fase que está en un ensayo clínico y aún no hay respuesta de cuánto va a ser su durabilidad o cuánto va a ser su eficacia. ¿Mm? Ahora, también obviamente que se interpreta la frecuencia de las reacciones adversas, ¿cierto? Dependiendo de cada cuerpo y dependiendo de cada efecto del componente que traiga cada medicamento, cada vacuna de la que se esté estudiando. Y obviamente determinar los efectos de la administración a largo plazo de una vacuna o de un medicamento, ¿no? Por eso es tan importante lo que yo les digo, que hay que saber en qué fase se encuentran las vacunas, en este caso, para saber obviamente qué respuestas o qué procesos hay frente a la durabilidad o a la efectividad de ellas. Entonces surge la pregunta, ¿cuál será la vacuna? ¿Cierto? Como que surge esa pregunta, ¿cuál será la vacuna que después de pasar por sus ensayos clínicos y que haya superado la fase 3 y además de eso obviamente teniendo claro que sea una vacuna ética, se hará realidad en las farmacias, en los hospitales o en los centros de salud de todo el mundo, ¿no? Es la pregunta. Porque pues lo ideal es que no solo sea la que genere anticuerpos, sino que de veras elimine el virus 100%, ¿cierto? Que es lo que se supone que hacen todos los que investigan y analizan y tienen el conocimiento relacionado con todo esto. ¿Mm? Entonces, imagínense eso. ¿Cuál será que esa vacuna, repito, que además de ser ética, ¿sí? Y haya pasado esa fase 3,
se haga realidad en las farmacias, en los hospitales y los centros de salud de todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque pues obviamente no se puede tomar una vacuna solamente para decir que está en determinadas partes y que si no se adquiere ahí, pues como se hará en cierto momento, pues lo ideal sería que llegara a convertirse en un medicamento, ¿cierto? Que fuera asequible para todo el mundo y además de eso lograra que eliminar el virus 100%. Como decir cuando te tomas cualquier medicamento que les he compartido en otro audio video y te tomas un medicamento para X o Y cosa y te calma digamos, la dolencia que tengas, pero que siempre tienes que investigar la raíz de la dolencia para no quedarte solo calmándote las dolencias, sino quitándote de raíz cierta enfermedad. Entonces ya en ese caso se vería eso como cualquier medicamento que puedes adquirir en cualquier lugar y además de eso no habría semejante complique en pensar que si estás aquí o estás allá o presentas no sé qué cosa puedes entrar aquí o X allá sitios, porque eso nada tiene que ver con la libertad que el ser humano tiene para desplazarse, la libertad de la movilidad y todo ese tipo de cosas que no se pueden mezclar ni involucrar con lo relacionado a decir cualquier medicamento, porque podría ponerse el ejemplo entonces si te dijeran es que si no te tomas tal medicamento de no sé qué lugar y de tal manera no puedes estar en cierto lugar, no, porque eso sería condicionar al ser humano, ¿cierto? A cosas que realmente cada cual está en su libertad de saber cuál escoge. Un ejemplo, lo que les ponía la otra vez. Si se encuentran en una farmacia diferentes antibióticos, me refiero a diferentes antibióticos es de diferentes laboratorios y tú puedes elegir cuál consumir, ya sea por precio, ¿cierto? O ya sea porque el médico te lo formuló y hay las diferentes opciones que te ofrecen, tú puedes escoger ya sea por precio, vuelvo y repito, el que mejor te sirve por economía o también el que mejor te sirve porque el médico te dijo que es el mejor o que te sirve de X o Y manera para ciertas cosas, así sea para una misma dolencia, tú tienes toda la libertad de escoger cuál tomas porque tú eres el que estás consumiendo el producto y tú estás decidiendo sobre ese producto, no que decidan sobre tu salud, ¿cierto? Por algún producto, en este caso el ejemplo que estoy poniendo de un medicamento. Igual que cuando tú vas a comprar cualquier producto para el aseo. Hay diversidad de productos para el aseo y tú escoges el que mejor te guste de fragancia, el que mejor te guste de precio, el que mejor te guste de X o Y forma como lo quieras usar o como lo necesites usar, ¿verdad? Entonces de tal manera como se hace esta comparación de un producto, por ejemplo de aseo personal, de tal manera así también una vacuna. Tú tienes que tener la decisión y no que decidan por ti, sino que tú tienes que tener la decisión y puedes tomar la decisión, obviamente si te la aplicas, si no te la aplicas, si obviamente decides cubrirte con el tapabocas o si no has tenido la oportunidad de aplicártela o por ciertas situaciones como a veces dicen las personas, no, es que haciendo una fila inmensa para poder, digamos, llegar al acceso de una vacuna, por ejemplo, ¿no? O las personas que trabajan durante muchas horas y no tienen el tiempo del momento en que pueden ir a aplicársela, o dicen a ciertas horas se aplica y a esas horas la persona no puede. Muchos condicionamientos y muchas cosas, situaciones así. Entonces, obviamente, llegar a esa, digamos, esa meta o ese logro de que para cualquier cosa que acontezca, digamos así, en lo que relaciona a la salud, y existe en todas las farmacéuticas que hay, y existe en las droguerías, y existe en los hospitales, y existe en el lugar donde la distribuyan, ¿cierto? O donde se pueda distribuir o comercializar. Obviamente que vuelvo y digo, eres tú quien decides qué te pones y por qué te pones, porque eso tiene que ver con tu salud, ¿sí? Entonces tú decides hasta dónde te vas a proteger y qué te quieres proteger. Vuelvo y repito,
cuando tienes cualquier sintomatología y ya sabes que te tienes que tomar, porque tu médico o quien te guía en tu salud te dijo te puedes tomar tal cosa, según lo que vea el diagnóstico de tu salud, pues obviamente, vuelvo y repito, eres tú quien decides, no que deciden por ti. ¿Mm? Eso por ese lado, ¿no? Y como les decía, en el caso de lo que tiene que ver con una vacuna, por ejemplo, no solamente es que genere anticuerpos, sino que de veras elimine el virus 100%, pero como ya les había comentado, hasta ahora las que se han presentado y se han fomentado y se han distribuido y demás, ninguna es 100% que te asegura la efectividad, y por eso tienes que cuidarte o sí con el tapabocas y lavarte las manos. Bueno, entre tantas recomendaciones. Entonces, pienso que la carrera competitiva que pueda tener cada farmacéutica de saber qué vacuna diseña y cómo está diseñando eso y qué componentes tiene, cada cual mira qué es lo que está haciendo, pero obviamente vuelvo y digo, cada ser humano decide y puede decidir, ¿cierto? Que es que hay la de aquí, la de allá, y que esta sí es efectiva y que la otra no, y que esta produce no sé qué cosas y tales otras, eso ya es otro tema a investigar, y ya es otro tema a analizar, y ya es otro tema a interpretar, y ya es otro tema a conocer. Pero independientemente de todo eso, obviamente, ¿sí? Que hay que cuidarse en todos los aspectos de la salud. Cuidarse, cuando siempre hablo de cuidado, vuelvo y repito, de lo que he hablado, de los buenos hábitos de salud, de alimentación, de hacer ejercicio, de, de obviamente el cuidado del aseo, así como esas cosas básicas, ¿no? Y lo otro de lo que hablo, de las emociones, de cuidarte, de no dejarte manipular tus emociones y aprender a regularlas. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto a lo que les quería compartir con relación a todo esto de las etapas o de las fases que pasan los procesos de medicamentos y de vacunas, ¿no? Como ven, eso es un cuidado de parte de todos, porque no es solamente volverse tan confiable en que repito lo de la vacuna y ya con esto estoy bien y no pasa nada. ¿Mm? Bueno, también hay que tener en cuenta que cuando una vacuna está en la fase 3, no significa que una vacuna ya está lista, sino significa que es una vacuna candidata que ya ha pasado por varios filtros, ¿sí? Pero ya cuando realmente está lista es cuando está en la fase 4, que vuelvo y les digo que es cuando ya pasa a donde se hacen otros estudios más minuciosos, ¿sí? Porque la que está en la fase 3 es donde se prueba qué cantidad, ¿cierto?, se debe aplicar, cuántas dosis, digamos así. Y obviamente cómo va a ser ese método de entrega hacia la persona. ¿Mm? Por eso les decía que antes de llegar a pruebas de las vacunas con humanos, lo ideal es que todo medicamento o vacuna tiene que pasar por estudios preclínicos. ¿Qué significa esto? Que debe de ensayarse en un laboratorio, ¿sí? Y además de eso, con, digamos en el caso cuando ha tocado con animales. ¿Y esto para qué? Para comprobar su eficacia, su toxicidad y su farmacocinética.
estas tres cositas. Entonces, obviamente que cuando ya se hacen, repito, todas las pruebas y los ensayos pertinentes y demás, y ya llega el acceso de la persona al humano como tal, como cada cual no conoce y no tiene claro sus componentes o la fórmula, cierto, que tiene este medicamento, o en el caso de las vacunas, hay que tener claro que esos procesos se están realizando en cuanto a su eficacia y a su durabilidad, que repito y les he compartido que una cosa es eficacia y otra cosa es durabilidad, como también hay que tener bien claro la toxicidad, ¿sí? Qué tan tóxica puede ser para el ser humano, y que eso también hay que aclararlo. Bueno, por otro lado, puntico aparte diríamos, hay que mirar y diferenciar que en este caso, cuando hablamos de virus, es diferente a bacterias, ¿cierto? Eso les hablé inicialmente hace mucho tiempo en otro video, que había que diferenciar eso entre virus y bacterias. Y que cuando la gente pregunta, bueno, esto es un virus, entonces cuando hay un virus, independientemente si es el presente o si son otros, hay que tener en cuenta, y lo he hablado en otro momento, que los antibióticos no matan los virus, ¿cierto? Y que por eso se convierte en algo contagioso. Además de eso, hay que tener en cuenta que un virus es algo contagioso. Y repito, recordemos que cuando se habló que era algo contagioso, era que se contagiaba, ¿cierto?, por medio de la nariz o de la boca. Entonces, por eso digo que es más valioso tener en cuenta que te digan, protégete con el tapabocas, y además de eso, lávate las manos, a que te pregunten si estás vacunado. Porque vuelvo y repito, puede estar con no sé cuántas dosis que se haya puesto, puede haberse puesto no sé cuántas veces una vacuna, puede ser lo que sea, pero así como en el ejemplo del caso, no solo de este virus, sino digamos de la gripe, un ejemplo, cuando una persona tiene gripe, lo primero que tiene que hacer es: no me estornude encima, no me tosa encima, no me hable acá encima, ¿cierto? Y mantenga su distancia allá, y lávese las manos mientras pasa ese proceso, mientras se hace allá un tratamiento, sabiendo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, así mismo sucede con esto, con este virus. El ideal es ese. ¿Por qué? Porque pues obviamente digo que se va a los extremos cuando no debe ser así. Bueno, entonces hablaba que si es un cuadro viral de las vacunas, ¿cierto? Para cuando es un virus, para atacar ese cuadro viral, entonces no se usan antibióticos. Se sobreentiende, ¿no? Es eso. Porque no matan el virus. Ya cosa diferente cuando es un cuadro bacteriano, entonces obviamente que un antibiótico sí mata a las bacterias, porque pues obviamente es que se supone que para eso se diseñaron, ¿no? Entonces, cuando hablamos de virus son que los que causan una enfermedad infecciosa. Pero entonces, ya, ¿por qué se habla de infección? Si cuando hablamos de infección se refiere a bacterias, ¿no? Entonces ya vamos a aclarar esto. Entonces, por ejemplo, un virus causa una enfermedad infecciosa como ¿cuál? Como la gripe, como el resfrío, como el SIDA, como el ébola, y entre esos el COVID. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta que hay diferentes virus, y por eso se manejan de diferentes maneras, ¿no? Ahora, aclarar el término que son los virus. Los virus buscan invadir las células vivas,
y normales, y las usan para multiplicarse y producir otros virus como ellos. ¿Mm? Entonces, si tienen en cuenta acá cualquier virus, independientemente del que sea, que busca invadir las células vivas, por eso les decía en otro video que hay que cuidarse su sistema inmune, donde protege todo. Protege sus sistemas y además de eso protege las células. Y por eso entonces los virus entran a través de la boca o de la nariz, ¿cierto? Porque están en el ambiente, en el aire. Las partículas que tú no ves, que están invisibles, pero están ahí. Vuelvo y repito, ¿cómo? A través de cuando tosen, cuando obviamente la persona expulsa su saliva, cuando estornuda también, cuando habla, cuando canta, cuando todas estas cosas que tengan que ver con la boca. Y también obviamente por la nariz, cuando otra persona en el ambiente ahí pudo haber tosido, pudo haber, cierto, marcho expulsado lo que tenga que ver con su boca y está en el ambiente. Eso siempre lo repito y creo que lo han escuchado muchísimas veces, pero vuelve y se recuerda. Entonces, así las cosas, entonces encontramos que un virus, ¿cierto? Un virus que los peores síntomas que tiene o que se pueden manifestar en un virus desaparecen en 10 días, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, la persona tiene tos, le puede durar hasta 3 semanas. Me estoy refiriendo en este caso a un virus en general, no solamente al virus presente o del que se está hablando, sino un virus en general, ¿cierto? Y cuando tienen en cuenta que se habla de hacer una cuarentena de 14 días, es como un promedio que se utiliza, ¿no? Porque, digamos, un virus en general dura 10 días y en este caso se dice que de 14 días. Tendrá su razón de ser, ¿no? Obviamente. Pero, asimismo también cuando ya se tiende a síntomas que empeoran, pues obviamente ya se toman otras medidas. Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal es cuidarse y tomar las medidas preventivas para no llegar ni a síntomas, ni siquiera, pero tampoco obviamente a síntomas graves, digamos así. Ahora en el imaginario, ¿cómo es que es un virus? El virus se hospeda en el cuerpo por un tiempo, ¿sí? Y el cuerpo lo elimina. Y donde se hospedó, obviamente se recupera esa parte donde se hospedó. Entonces, es el ejemplo poner de un huésped. Un huésped se quiere quedar en un sitio, en cualquier lugar, ¿cierto? Y ahí ese lugar obviamente está su espacio y utiliza cosas y después tiene que salir de ahí y dejar eso limpio. Un ejemplo, ¿no? En el estado físico poniendo ese ejemplo. Entonces, como dice, lo que entra tiene que salir, como dicen por ahí. Entonces, si llega a entrar a invadir el cuerpo o a tocar alguna parte del cuerpo, obviamente o sí tiene que salir porque ahí no se tiene que quedar para siempre o no se puede quedar para siempre, ¿cierto? Tiene que salir, expulsarse o eliminarse. Entonces, por esa razón, digo que se recupera. Es tan importante que tu cuerpo esté fortalecido en ese sistema inmune para que obviamente si entra salga rápido, como les pongo el ejemplo. Si se hospeda por un tiempo, el cuerpo mismo lo elimina y hace que se salga y se recupere. Entonces hay otra pregunta que siempre he hecho a muchas personas, como también ahora mismo se las dejo aquí de inquietud, porque en otro video compartí sobre qué era la fiebre. Entonces a otras personas le he preguntado, obviamente que tienen conocimiento en el tema, y también se las quiero dejar aquí a ver ustedes hasta dónde tienen el conocimiento de por qué razón cuando una persona le da fiebre cuando se vacuna.
Y le advierten además que le puede dar fiebre y que a veces le dicen que si le da fiebre se tome tal medicamento. O a veces le dicen que no es necesario y que solo se ponga algunos paños, ¿sí? Sobre su cuerpo, digamos. Sí se tiene claro que si una persona se vacuna, ¿m?, y le da fiebre, se entiende que es para atacar algo, ¿sí o no? Pero entonces surge la pregunta, lo que les digo es la siguiente. Se dice que cuando el cuerpo de una persona presenta fiebre, no porque se haya vacunado, sino simplemente presenta fiebre, es porque hay un virus o hay una infección. Entonces la pregunta es por qué cuando la persona se vacuna hay la posibilidad de que le dé fiebre. Es la pregunta que queda ahí, ¿no? Que pues he preguntado, como ya les digo, y me dan diferentes respuestas, pero no son claras. Eso por ese lado, ¿no? Y obviamente cada una que tiene diferentes... Yo pregunto efectos adversos y se desvía por otra parte, porque efectos adversos es una cosa y efectos secundarios es otra, totalmente diferente. Miremos, o sea, como para aclarar esto, ¿no? Miremos qué son efectos adversos y efectos secundarios. Vamos a ver. Efectos adversos. Porque es que así se aclaran muchas cosas que a veces se malinterpretan o no se aclaran como debe ser. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de efectos secundarios, leves o moderados y de corta duración, efectos secundarios dicen que puede producir fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, diarreas, dolor donde le hayan aplicado la inyección o la vacuna, ¿cierto? Y que todo depende también de cada vacuna que se aplique. Pero obviamente que ya hablar de efectos adversos, miremos qué son efectos adversos. Porque es que cuando yo reviso en un empaque de algún medicamento, yo encuentro que hay algo diferente entre efectos adversos y efectos secundarios. Entonces esos conceptos tienen que ser claros. Efectos adversos. ¿Qué significa? Bueno, un efecto adverso, según se dice, es un problema médico inesperado que sucede durante el tratamiento, con un medicamento o cuando en el caso que sea alguna terapia, ¿cierto? Y los efectos adversos se clasifican en leves, moderados o graves. Pero también es posible que tengan otras causas diferentes al medicamento. Y hay que tener claro esto, ¿no? Un efecto secundario también
obviamente, porque vuelvo y digo, todo depende de los estudios que hayan, los análisis que se hayan hecho, las interpretaciones de todo esto. ¿Mm? Entonces, porque en el caso de los efectos adversos, también cuando se hace referencia a efectos adversos, eh, por ejemplo, cuando en un paciente, ¿cierto? El uso de algún producto, llámese medicamento, ¿cierto? Tiene que ver con eso, con experiencias que suceden ahí en X persona. Y obviamente por eso digo que hay que diferenciar entre efectos adversos y efectos secundarios. Porque hay algunos, como dice, hay leves, moderados o graves. ¿Mm? Como decir también que haya reacciones nocivas que afecten su salud, como dicen, por buscar, pues digamos que limitar una cosa pero afectar otra. ¿Mm? Y que lo explicaba yo claramente en el otro audio video 40, donde hablaba de que siempre cuando vas a mirar un medicamento, cualquiera que compres, y diga cuáles son los efectos secundarios de tal medicamento, entonces encuentra que se ha asociado con el desarrollo de tales y tales enfermedades, ¿sí? O que se ha reportado que ha producido ciertas cosas, por ejemplo. Entonces, por eso te digo que cuando ya pasa a una fase donde se tiene en cuenta que es para mirar qué efectos va a producir eso, y en el caso de cuando se hace algo de emergencia de manera muy rápida, se va mirando es las reacciones y los estudios y los análisis, ¿cierto? En todas las personas. Entonces, cuando hablamos de efectos adversos es aquellos que se refiere a que puede provocar reacciones más graves en las personas, ¿cierto? Que pueden afectar mmm, más gravemente dentro de lo que se busca atacar, ¿cierto? Su salud, o puede afectar obviamente otras cosas. ¿Mm? Y vuelvo y repito, por eso se hacen y se hacen ensayos y se revisan y se miran situaciones para saber cómo se va a tratar en caso de que le suceda alguna reacción adversa a la persona, ¿cierto? Y a qué voy con esta situación, a que obviamente, como les digo, es más válido decir en las personas si se lavó las manos y si tiene el tapabocas para estar en los diferentes lugares o en el acceso donde se moviliza o así, ¿cierto? A buscar que las personas demuestren si se vacunaron. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar antes. Que las personas en su estado emocional, en cualquier lugar donde están, pues muy normalmente están actuando de una u otra manera con los demás y están socializando. Entonces, para no poner en tanto complique a la humanidad, pues obviamente en la medida en que se puedan cuidar en los aspectos que les acabo de mencionar, serán más efectivos y más confiables, porque lo demás pues son cosas de las cuales se están haciendo estudios, observaciones, ¿cierto? Reacciones de las personas, como les digo, y todo eso está, como se dice, en revisión, ¿sí? Para sacar conclusiones, interpretaciones, y como les mencionaba antes, de su durabilidad y de su eficacia. ¿Mm? Entonces vuelvo y repito, en el caso
independientemente de la farmacéutica que sea la vacuna, hay que ponerse el tapabocas. ¿Por qué? Porque como les decía, ya vuelvo y repito, ninguna es 100% efectiva, ¿cierto? No ha llegado al tope del 100%, y además nadie puede afirmar esto porque eso sigue en estudios, y por eso no se puede decir que todas o que algunas o que X o Y vacuna está al 100%. Y además de eso, la durabilidad está aún en estudio, es decir, cuánto tiempo va a durar esa inmunidad que se dice tiene en el cuerpo, si va a ser de meses, ¿cierto? Si va a ser de años o de cuánto tiempo. Eso también está en estudio, porque obviamente como es algo nuevo que se está presentando, tienen que obviamente aclarar frente a los ensayos que se van haciendo clínicos hasta dónde llega su durabilidad. Y por eso les decía inicialmente que la que llegue al tope del 100% y que además llegue de efectividad, ¿cierto? Y además de eso de durabilidad, ¿en qué tiempo? Y no solamente que controle, sino que haga que ya no se disperse más el virus, digamos así. No es solamente la vacuna, vuelvo y aclaro, sino tus cuidados, tu autocuidado. Cuando vas a comer, te lavas las manos. Si has manipulado cosas que todos los demás pueden haber manipulado, ya sea afuera o dentro de tu vivienda, como sea, pues lavado de manos. Al llegar a la casa, cuando vienes de manipular otras cosas, lavado de manos. Si estás en la calle y vas a comer algo, lavado de manos, ¿cierto? Vuelvo y digo porque tiene que ver con lo que te llevas a la boca. Al preparar los alimentos, lavado de manos. Limpiar los objetos que están en tu casa, ¿sí? Y creo que esto es un hábito que se debe tener siempre, ¿no? Como siempre les digo, independientemente si hay un virus, si no hay un virus o lo que sea, el ser humano debe de cuidarse en eso. Por si sí, por si no y por si acaso, repito, en todos los aspectos. La otra más que les he repetido, al salir del baño, lavarse las manos. Y importante enseñarle esos hábitos a los niños y a las niñas, porque por ahí es que empiezan todos los hábitos, no solamente del aseo, sino de otras cosas. El lavarse las manos, y además de eso explicarles por qué es importante lavarse las manos. No solamente para que diga, bueno, ¿por qué te lavas las manos? Bueno, porque todos se las lavan. No, explicarles por qué es importante que ellos se laven las manos. Otra importante es estas recomendaciones que les estoy haciendo después de usar las máquinas tecnológicas, llámese computador, celular, bueno, cualquiera que sea lo que sea con tecnología, porque pues obviamente estás usando tus manos y obviamente estás haciendo que el contacto ahí, así sea que tú mismo lo manejas, y en ese momento, un ejemplo, fuiste al baño, no te lavaste las manos y entraste en contacto con esos aparatos, ahí estás dejando los rastros, digamos así, de lo que tiene que ver que se haya manipulado, ¿no? Entonces por eso lavarse las manos, repito, después de utilizar esas máquinas. Nada más es el aseo del hogar. El aseo del hogar, de donde habitas, tiene que ver, y es muy importante no solamente cuando hay un virus, sino para evitar otro tipo también de enfermedades, ¿cierto? Y de contagios de otro tipo que también se transmiten a través de, de cuando se hace el aseo sin guantes. Entonces es importante usar los guantes cuando vas a asear tu vivienda, cuando vas a limpiar el polvo, cuando vas a asear los baños, las cocinas y demás, debes de usar guantes. Porque además de, vuelvo y repito, así no sea de un virus, hay otras cosas que se contagian ahí, ¿cierto?
Y obviamente necesitas utilizar los guantes para hacer la limpieza y la desinfección. Bueno, el virus algún día se irá y se irá para siempre, ¿cierto? Es lo que todos esperan o todos esperan, todos confían o que eso sea así. Pero vuelvo y repito, cuando el virus se vaya, hay que seguir en el aseo y en la costumbre y en el hábito de la limpieza y la desinfección y todo lo demás. Y del protegerse de todo lo que obviamente saben que perjudica la salud. Pero el aseo obviamente por eso debe seguir por todo y para todo. Y creo que con todo esto que ha sucedido ha traído muchas más enseñanzas relacionadas con todo esto, ¿no? Bueno, ya por último, que ya les había compartido esta partecita, pero ya para concluir, que les estaba poniendo el ejemplo de cuando tú usas un producto para el aseo, ya que estoy hablando de esto, cualquier producto para el aseo, pues tú miras la fragancia que tiene, que si hace espuma o no hace espuma, que si se acaba rápido, sus efectos, su precio, todo ese tipo de cosas cuando, así como con cualquier producto, ¿no? Que tengas que utilizar. Obviamente así pasa con las vacunas, como les decía inicialmente. Pero resulta que como en el caso de las vacunas son para tu cuerpo y que tiene que ver con tu salud, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que esos componentes que tenga, en qué le ayudan o en qué le afectan a tu salud o a tu cuerpo. Cuando hablamos acá ya de las reacciones adversas o de los efectos secundarios, ¿no? Y tener en cuenta obviamente que sea claro y sea dicho o sea explicado, ¿sí? Si depende de su cuerpo o de qué depende que traiga sus efectos secundarios o esas reacciones, ¿no? Asimismo, obviamente que como vuelvo y digo que como es como si fuese un producto que sale al mercado, en el ejemplo que estoy poniendo como lo del aseo, también si es un producto que tiene que ver con un medicamento, tú decides si te aplicas o no te aplicas ese medicamento, porque sabes qué reacciones te va a causar o qué efectos te va a producir, ¿cierto? Entonces, como tú eres el consumidor en este caso de un producto, cuando compras un producto de aseo, en este caso también eres el consumidor de una vacuna que tiene que ver con lo relacionado con la farmacología o con el medicamento, ¿sí? Y que así como tú compras un producto de aseo, por ejemplo, donde te dice para qué sirve ese producto, ¿cierto? Los cuidados que debes de tener con ese producto, en qué lo puedes usar, obviamente, para que no lo uses en otras cosas. Asimismo, obviamente, dentro de la vacuna, como te muestra un producto que es efectivo para no sé cuántas cosas cuando lo compras, lo mismo te debe mostrar que es efectivo para ciertas cosas que aunque no lo estés comprando, como se dice directamente, tiene que ver con tu salud. Entonces, si va a perjudicar tu salud, tienes el derecho a prevenir si vas para evitar una cantidad de cosas, ¿no? Y tú eres quien decide. Vuelvo y digo, no que decidan por ti sobre tu salud. Entonces cuando a ti te dicen que tal producto es efectivo y se hace la publicidad que tal producto es efectivo porque, digamos, en el ejemplo que hago, el producto de aseo, que tal producto es efectivo porque ya otros lo han probado y sí, muy bueno y trae tales y tales cosas y tú lo pruebas, ah sí, me doy cuenta que sí es bueno. Asimismo también con cuando hay algo nuevo, miras que otra persona lo está probando y te cuenta, dice, ah, te crees porque la otra persona dijo que es bueno, ¿cierto? Y lo compras, digamos, en el ejemplo de los productos que compras.
Pero tengamos en cuenta esto. Es diferente cuando te invitan a conocer un producto nuevo que van a sacar al mercado y que lo pruebes, ¿cierto? En el caso de que les estoy poniendo el ejemplo, un producto para el aseo o algún producto cualquiera que sea material que compres para usar para algo, digamos. Es diferente eso, para que des tu opinión o cuando vas a conocer un nuevo empaque de un producto, ¿cierto? Y te invitan a conocerlo, si puede ser agradable al consumidor. Esas son cosas que se hacen aparte y eso existe, ¿no? Cuando invitan al consumidor a decir necesito que conozcas este producto y si quieres y estás interesado en saber si este producto es bueno y lo uses, como cuando te dan las muestras de algún producto y te dicen es nuevo, va a salir al mercado, utilízalo y después necesitamos tu opinión porque es el uso del consumidor, ¿no? Entonces cuando somos consumidores de algún producto tenemos que tener el derecho a saber para qué es su uso, qué efectos trae y demás, ¿no? En este caso. Creo que me estoy dando a entender lo que quiero decir con estos ejemplos, ¿no? Y igual sucede lo que les decía, por ejemplo, cuando te invitan a, bueno, vamos a cambiarle el empaque a no sé qué producto que llevaba por años tal presentación hacia los consumidores, que digamos un producto que tenía una presentación de X colores y le cambian los colores o la forma o el nombre o no sé, cualquiera que sea esto que le hacen. Entonces queremos que lo conozcas y nos des tu opinión, cómo te parece esta presentación. ¿Será que es atractiva para el consumidor? ¿Será que están bonitos sus colores? ¿Es claro todo lo que dice? ¿No? Todo esto existe, ¿no? Entonces es diferente porque te invitan a conocer ese producto, ¿no? Pero en una vacuna es algo que estás exponiendo tu salud. Entonces por eso digo que eso ya es algo de manera voluntaria y no obligatoria. ¿Por qué? Porque tú voluntariamente decides cuando vas a comprar un producto, si lo vas a usar y cómo te parece para dar tu opinión. Y asimismo cuando también en un alimento, que van a sacar un alimento nuevo al mercado, ya, bueno, ya tiene unos permisos obviamente, porque tampoco es que lo van sacando así de chévere y no se sabe ni qué trae, no porque lo vas a consumir. Entonces todo lo que tenga que ver que pone en riesgo tu salud, obviamente no te lo pueden dar así de buenas a primeras, ¿no? Porque pues obviamente eso también se puede hacer un efecto que traiga consecuencias de otra manera. Entonces cuando estás exponiendo tu salud en el caso de que estás probando una vacuna nueva, nada más en el hecho de recibirla, por eso les digo que es así de manera voluntaria y no obligatoria, porque pues obviamente es como el ejemplo que les pongo del alimento. ¿Por qué? Porque no sabes tus reacciones, porque desconoces sus componentes, ¿sí? Y por eso creo que por lo mismo es que dicen o le dicen a las personas, no se automedique porque usted no conoce cómo le va a reaccionar su cuerpo a eso, o se va a tomar eso y no sabe usted si le puede perjudicar en X o Y cosas, que tenga usted enfermedades base de otra manera y puede traer un efecto secundario y afectar su salud en vez de ayudarle. Y por eso nuevamente comento que sería bueno tener claro si se hacen pruebas en los animales. Por ejemplo, cuando se hacen pruebas con los chimpancés, bueno, que tienen, porque tienen lo que les decía, los genes parecidos a los humanos, o cuando lo hacen con los cerdos también. Los cerdos también tienen similares genes a los humanos. Y por eso es importante contar con estas formas, digamos así, de hacer pruebas con los animales de esta manera,
para, mm, obviamente que después de que los resultados que arrojen en estos animales pueda decir no le va a traer efectos adversos o perjudiciales a la salud de las personas, sino realmente van a crear el efecto que se busca de mejorar o de prevenir o de evitar ciertos virus o enfermedades, ¿cierto? Dependiendo para lo que se hagan los ensayos o las pruebas. Bueno, eso por un lado, para dejarles esa inquietud si quieren investigar más al respecto, ¿no? O conocer más al respecto. Y por otra parte, teniendo en cuenta que son los antivirales, si ya hablamos, digamos, de medicamentos o de vacuna, ¿qué son los antivirales? Los antivirales inhiben la entrada del virus, bloqueando las enzimas importantes en la replicación viral y la salida del virus en la célula. Entonces, como les había compartido ya, que cuando viene ese ejemplo del visitante a alojarse en algún lugar, ¿cierto? Entonces aquí dice inhibe, ¿cierto? La entrada de qué? Del virus, y lo bloquea, ¿no? Para que no se replique ese virus, ¿cierto? Y a su vez obviamente también salga de ahí, de la célula, ¿no? Como ven, esos son efectos de los antivirales. Como existen también medicamentos antivirales, por ejemplo el que existe contra la influenza, y que se debe aplicar dentro de los 2 días después del inicio de la enfermedad y tomarse durante 5 días. Entonces asimismo surge una pregunta: si existen medicamentos antivirales contra la influenza, por ejemplo, y que tiene ciertos días para tomarse, es decir, en el momento que aparece, de la misma manera, en este caso del virus que se ha estado presentando, obviamente cuando se habla de virus tiene que tener unos días que, como obviamente se dice, se investiga unos días en que debería aplicarse el medicamento o la vacuna o lo que fuera para que atacara de una vez y no afectara más, ¿cierto? Entonces por ese lado no es comprensible el que aplíquese antes, así no lo tenga, por si acaso. Porque obviamente, como sucede con las infecciones también, tú no te vas a tomar algo para una infección cuando no la tienes, ¿cierto? Sino cuando ya la tienes para atacarla. Es lo obvio, ¿no? Es el ejemplo. Tú no vas a ir a limpiar un piso que está, a desinfectar un piso que está limpio cuando no sabes de qué lo tienes que desinfectar, por ejemplo. Entonces, en el caso de, para evitar que no te dé un virus o una infección o todo lo que sea, existen los preventivos. ¿Cuáles son los preventivos? Los alimentos. Tu buena alimentación fortalece tus sistemas. Creo que lo ves en comerciales, lo ves en los productos, en lo que lees, en todo lo que dice, bueno, tal alimento te ayuda para tal cosa. Y creo que en el buen ánimo de todo lo que Dios ha hecho como Padre Creador y en sus bondades, a su creación le ofrece todas las posibilidades para nutrir su cuerpo en todos los sistemas, ¿sí? Cuando me refiero a sistemas hablo del sistema circulatorio, respiratorio, el sistema esquelético, el sistema de músculos, el sistema de nervios y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte inmune, el sistema digestivo, bueno, todos los sistemas que ya conocemos que conforman el cuerpo humano. Y por eso es importante contar con los preventivos, vuelvo y repito, y no esperar a que diga que tiene tal cosa para, ¿sí? Porque cuando obviamente una persona reacciona a algún efecto de algo que ataca su cuerpo,
Entonces obviamente ya se sabe que es la deficiencia de qué vitamina o qué sistema no tiene fortalecido y demás, ¿no? Se interpreta. ¿Por qué qué? Porque ¿qué son los virus? Los virus son parásitos intracelulares, como ya les he mencionado. Si tienden a atacar las células, entonces obviamente antes de que ataquen las células, si su sistema está fortalecido, el sistema inmune, entonces esos parásitos no van a poder hacer sus efectos. Por eso hay que estar con sus sistemas limpios, sus sistemas fortalecidos, ¿cierto? Y bien nutridos. Bueno, entonces ya para concluir, cuando estoy hablando de la vacuna de emergencia que se ha tenido que sacar, ¿cierto? Los expertos no han tenido tiempo para estudiar su efectividad a largo plazo, ¿no? Y por eso pues están en este momento basándose en ensayos clínicos, ¿sí? Y por eso hasta que no tengan una conclusión de ensayos clínicos, pues hay suposiciones, ¿no? De cómo han sido los efectos de otras vacunas. Entonces, bajo suposiciones a veces se dice que puede ser sus efectos de, digamos, su efectividad de la vacuna puede ser, perdón, su efectividad no, sino su durabilidad puede ser de 3 meses, otros dicen que de 6 a 8 meses, otros dicen que puede ser de 1 a 2 años, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, pero mientras se está en que se dice que están en ensayos clínicos, ¿cierto? Y que se está mirando los expertos cómo van estudiando y analizando todos estos resultados, a ver cuánto es su durabilidad. Entonces, mientras tanto hay que cuidarse, como ya les dije. Y obviamente tener en cuenta que cuando un virus busca incubarse, dura de 2 a 14 días en meterse en un cuerpo, digamos así, y obviamente que tiene que salir, ¿no? No va a quedar ahí para siempre y tiene que salir y de muchas formas obviamente debe salir. Como también obviamente lo que les digo de cuando está en las superficies, que puede durar horas o puede durar días, entonces por eso el ideal es no solo pensar de que porque ya se vacunó no se va a contagiar de una u otra manera, o que si no se ha vacunado que entonces que se puede contagiar más fácilmente, ni lo uno ni lo otro, porque ambos tienen que cuidarse, si se vacunó o si no se vacunó. Y en una superficie está, entonces eso ya tiene que ver con lavarse las manos, si se encuentra en las superficies, ¿no? Y que el tiempo que dura, que puede ser horas o días, obviamente volvamos al tema. Si la persona se vacunó, pero está en alguna parte en las partes de las superficies, entonces ¿qué quiere decir? Que si está ahí horas o días y no se lava las manos, así se haya vacunado y si no se pone el tapabocas, pues obviamente podría también contagiarse, porque vuelvo y les digo, 95, 65, 75, el valor de porcentaje que den de una o de otra, no llega al tope de 100 de efectividad, ¿cierto? Y obviamente, como les digo, tengan en cuenta esos dos conceptos, efectividad y durabilidad, que son totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando se pregunta que si una persona que no tiene síntomas y que podría tener ahí el virus y que podría contagiarlo y demás, el riesgo es moderado. Pero ¿qué significa moderado? Significa por si sí, por si no y por si acaso, lávese las manos, por si sí, por si no y por si acaso, póngase el tapabocas. Por eso les decía, como les compartía en el audio video número 40, que obviamente no se pueden confiar, y nuevamente lo estoy repitiendo, no se pueden confiar en que porque existe esto y lo otro nos confiamos y nos pegamos de esto y ya se convierte en algo como manipulable con la gente,
a lo de la vacuna, que obligado pues tiene que ser así y así, no, porque vuelvo y les digo que las formas son unas, y ya el tener en cuenta que la persona mire por su salud cada uno para cuidarse, es más efectivo decir que lleve el tapabocas y que se lave las manos. Bueno, eso hasta ahí para concluir el tema, para dejarles esas inquietudes que ya les mencioné y que obviamente son importantes todas, ¿no? Como de analizar, interpretar, y como les decía inicialmente, que es bueno tener en cuenta más bien que el ser humano en ese estado emocional, ¿cierto?, tiende más a perjudicarse su salud por su estado emocional, porque se pone a creerse ciertas cosas y esas emociones hacen que se afecte de otras maneras. Entonces ahí les dejo también esa inquietud de qué manera puedes regular tus emociones, y que es más logro decir puedes regular tus emociones y ya las controlas, y tienes como esa conciencia clara también de que a donde estés, independientemente de lo que hagas y donde te movilices, está en ti, porque en algún momento dije inicialmente, tienes que tener en cuenta que es tu autocuidado, ¿sí? Está en ti saber cómo te estás cuidando, y cuando te estás cuidando sabemos que estás cuidando a otros. Pero vuelvo y digo, lo que hablamos de cuidado es cuidado de alimentos, de ejercicio, de regulación de tus emociones, de la regulación de lo espiritual, ¿cierto? De esa relación también que les digo que ayuda a controlar tus emociones en la parte espiritual, mental y todo lo demás, ¿no? Que ya les fui mencionando. Y que pues obviamente recuerden lo que dije inicialmente, preguntar, ¿cierto? No es pasar de ignorante, sino de sabio. Más bien ignorante quedarte con las preguntas y no aclarar las cosas. Interpretar, obviamente, lo que interpretas de cada cosa y según lo que vas leyendo, investigando y te vas enterando, pero vuelvo y digo, sin dejarte confundir de tantas cosas a la vez. Investigar, obviamente que con ya las investigaciones que hagas, ¿cierto? Obviamente tienes las cosas más claras y obviamente puedes sacar conclusiones, y cuando se sacan conclusiones también se toman decisiones. ¿Y qué decisiones puedes tomar con relación a lo que vaya a recibir tu cuerpo y de qué manera tratas tu salud? Y de qué manera pues tú mismo decides que sí, que no, y como les digo, por si sí, por si no y por si acaso, cuidarte con las medidas preventivas, para que eso no se convierta en algo que se mezcle como en una forma manipulativa hacia las personas, porque como les decía inicialmente, a veces es más peligroso alguien que diga que se vacunó y que se confía totalmente a estar alrededor de otros, y a veces parece que quien no se ha vacunado se cuida más porque obviamente sabe que tiene que ser responsable de su salud, y a veces se convierte en irresponsable quien dice no, ya se vacunó, y entonces como se vacunó no se tapa, no se lava las manos, no, bueno, etcétera, ¿no? Es para todos taparse la boca y para todos lavarse las manos, algo tan sencillo como eso, pero que te puede evitar un mundo de cosas. Bueno, les dejo esa inquietud, obviamente, porque
porque pues la verdad es complicado ponerse a hacer exigencias de otro tipo a las personas, sabiendo que no hay que centrarse tanto en pensar en el virus o en una enfermedad, sino que lo vemos como cualquier otro virus que pudo haber sucedido o acontecido, que lo vemos como cualquier otra enfermedad que puede ser, y que obviamente cuando alguna enfermedad acontece es porque tiene su origen de algo, ¿cierto? Y que cuando se ataca ese origen de esa enfermedad, pues obviamente se ayuda a mejorar otro tipo de cosas. Digamos, no para decir, como les pongo el ejemplo de algo que calme una enfermedad, sino que realmente erradique eso. Y como cada persona es como, digamos, ese centro donde buscan los virus, los parásitos, las bacterias, los hongos, todo lo que sabemos que existe en el ambiente, en el mundo y demás, la forma de que cuando a veces no se encuentra ni el medicamento, ni la vacuna, ni etcétera, lo que no puede haber, pues hay que buscar las medidas preventivas que son posibles para evitarlo, porque eso tampoco, ningún virus, ninguna bacteria, ni ninguna cosa de eso se queda para siempre, ¿cierto? Siempre se están eliminando, y obviamente hace que se pueda ver eso de esta manera y no de una manera extrema y exagerada, para que obviamente afecte tus emociones. En el caso de lo que les decía, regula tus emociones y manéjalas y contrólalas, para que lo que hagas cuando ya aprendes a hacerlo de manera preventiva, lo lleves como un hábito muy normal de tu vida, y digamos que te adaptes, como los seres humanos somos adaptables, te adaptes más bien a decir que todo el tiempo te tienes que cuidar en tu parte del aseo y de la salud. ¿Mm? Más que estar pensando en qué solución hay de tal manera para esto, y así me evito una cantidad de cosas. No, porque el ser humano de todas maneras siempre va a estar expuesto y vulnerable a muchas cosas, y así es mejor, ¿no? El aseo, como dice claramente una frase, el aseo es salud. ¿Mm? Y todo tipo de salud, tu salud espiritual, tu salud mental, tu salud física, y obviamente que protege tu parte corporal. Es sencillo, ¿no? Para no enredarse tanto. Y así pues obviamente se mejoren otras situaciones de la vida humana, y que hay otras que de verdad vienen, que son más delicadas para la humanidad y de las cuales hay que estar pendientes. Bueno, entonces por aquí les dejo este tema. Hasta aquí, como dicen, y espero poder compartirles otro nuevamente, que tengo para compartirles también, muy importante, más específico y más concreto. Y de una vez les adelanto, no tiene que ver con este tema de la salud ya tan tocado y tan martillado, digamos así, que entiendo ya todos deben estar, mejor dicho, súper saturados de tanta cosa y tanta información por un lado y por el otro, ¿no? Y entonces el ideal de este audio video era cómo aclarar esto y cómo se relaciona el ser humano con tantas cosas. Entonces espero que, como siempre les digo, sea de edificación este audio video, les ayude, les aporte en algo esta información. Como les decía, informarte es, ¿qué es informarte? Y espero pues que se interesen por preguntar, por interpretar, por investigar, por analizar también por su cuenta. Y como saben, pues ya con lo relacionado a lo que les acabo de compartir, espero que haya sido claro en lo que les quiero informar y comunicar por medio de este audio video. Entonces, que se cuiden, que Dios los cuide, y
Además de eso, bendiciones para todos y como siempre les digo, tener en cuenta la oración, no dejar de orar, sabiendo también en la parte espiritual todo lo que se puede hacer en relación no solo con la salud, sino con todas las áreas de el vivir del ser humano. Bendiciones para todos y para todas y cuídense mucho.